Buenos días, doctor Israel Mejía. Mi nombre es Dayana Leal y el día de hoy comparezco mi rol como médico evaluador para presentar la defensa técnica de mi trabajo autónomo, el cual consistía en un análisis semiológico y psicopatológico integral de las funciones psíquicas transversales. El personaje que yo escogí fue Diane, la cual es coprotagonista de la serie de ficción y narrativa BoJack Horseman. Iniciando con la ficha de identificación, tenemos una paciente femenina de aproximadamente 35 años de edad, la cual ejerce una profesión de escritora e intelectual. Dentro de la contextualización y sinopsis de su entorno biopsicosocial, debemos también tener en cuenta que ella creció en un entorno de una dinámica familiar hostil, negligente y bastante invalidante, lo cual es bastante importante. Su núcleo primario estuvo marcado por un padre con consumo problemático de alcohol y con sus hermanos que eran bastante abusivos tanto física como psicológicamente. Háblame de tu padre. Bueno, era un malvado, alcohólico sádico que nunca apoyó nada de lo que hice y le regocijaba el verme fracasar. Ya veo. Este trasfondo es el cimiento para un conflicto crónico de identidad tanto cultural como relacional, lo cual presenta una base de vulnerabilidad psicopatológica para el desarrollo de trastornos de ánimo recurrente, relaciones de codependencia y crisis existenciales profundas. Why can't I be happy? Am I busted? No. The good things fall into. Cuales pasaremos a desglosar desde la semiología médica. Dando apertura al examen del estado de salud mental formal, vamos primeramente a analizar la categoría de funciones de sostén o sensoría, las cuales determinan el soporte biológico y el nivel de alerta. Al evaluar el porte y la actitud en la serie, la personaje Diane tiene un aliño y una vestimenta conservada y adecuados para su contexto sociocultural. Su actitud hacia el entorno es bastante colaboradora y se evidencia un patrón defensivo constante mediado por su discurso de intelectualismo. En el apartado de la conciencia se determinó que Diane posee una conciencia preservada ya que se mantiene en estado de alerta y no obstante cualitativamente el contenido de la conciencia se observa alterado de forma episódica, viéndose colorizado o entorpecido por rumiaciones de tinte existencialista. En mi análisis identifiqué que existe un hallazgo patológico cardinal en esta sección en la que radica el examen de la atención, ya que Diane presenta un cuadro clínico de pseudoprosexia, en la cual se caracteriza por tener una atención excesiva, rígida y obsesiva hacia sus conflictos internos, hacia sus traumas infantiles, hacia sus traumas del pasado y constructos morales de justicia. En cuanto a lo que es orientación, la paciente se encuentra autopsíquica y alopsíquicamente preservada, así ubicándose con precisión en tiempo, espacio y persona. Sin embargo, al analizar el juicio de la realidad, si bien se mantiene con lucidez cotidianamente, experimenta episódicamente un debilitamiento transitorio durante sus crisis afectivas agudas y este debilitamiento no implica en sí una ruptura psicótica, sino es un sesgo cognitivo severo condicionado por un nihilismo ideativo en la cual la paciente procesa la realidad bajo una premisa de que la existencia carece de un significado y que sus acciones individuales no poseen un valor o un impacto real. A continuación procederemos a analizar la segunda categoría, la cual es de funciones de procesamiento y almacenamiento de la información, que engloban la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la sensopercepción. Al semiologar la memoria de Diane, se identificó un fenómeno conocido como hipermnesia selectiva, en la cual es rígidamente el recuerdo de los eventos traumáticos y validantes que sufrió en la infancia en Boston. Y también la paciente de manera paradójica presenta una alteración cualitativa tipificada como fijación lacunar temporal o amnesia psicógena.
que estos se dan precisamente en el desarrollo de episodios depresivos mayores y en episodios de abandono personal. Este mecanismo de disociación defensiva le permite al cerebro de Dayan, la paciente, bloquear u omitir de forma selectiva la intensidad afectiva, emocional y los detalles de los abusos familiares crónicos para así salvaguardar la integridad de la estructura psíquica. Bueno, y en el análisis del ámbito del pensamiento, el análisis debe segmentarse en curso y contenido. Respecto al curso del pensamiento, la paciente manifiesta una taquipsiquia ideativa ante estresores laborales o demandas académicas, así acelerando su flujo asociativo. Por el contrario, en las fases de descompensación de su trastorno afectivo, el curso gira hacia una bradiquipsia episódica, en la cual es evidente un enlentecimiento del flujo de ideas y un prolongado periodo de latencia en la respuesta verbal, que esto se puede observar en que se le dificulta escribir sus obras, que es un síntoma de altísimo valor psicopatológico que identificamos el bloqueo del pensamiento o interceptación, y podemos ver claramente en las últimas temporadas cuando la paciente intenta redactar su libro, el cual es de ensayos terapéuticos, y la intensidad de la ansiedad paraliza su discurso ideativo, dejándolo en blanco e incapaz de secuenciar el lenguaje escrito. En cuanto al contenido del pensamiento, este se encuentra colonizado por pensamientos de minusvalía, autorreproche moral, desvalimiento y un nihilismo existencial demandante, que desde la perspectiva semiológica y psicodinámica, la paciente hace un uso rígido, masivo y desadaptativo de los mecanismos de defensa como lo son la intelectualización y la racionalización. Lo busca en la nada y debajo hay más nada. Luego uno levanta esa nada y hay más nada debajo de esa, así que sigues levantando la nada toda tu vida porque piensas que debajo de toda esa nada tiene que haber algo, pero solo encuentras la nada. Ya que en la serie podemos visualizar que Dayan utiliza discursos teóricos abstractos, complejos y lógicos como un dique clínico para distanciarse del dolor emocional, el vacío y el afecto displacentero que sufrió en su infancia. Avanzando en nuestro examen sistemático, nos adelantamos a la tercera categoría, la cual es las funciones de ejecución y afecto, en las cuales determina la respuesta relacional y motivacional de nuestra paciente. En cuanto a lo que es afecto e historial de humor, el hallazgo nuclear es la hipotimia reactiva, en la cual hay un descenso psicopatológico del tono afectivo, manifestado como un humor deprimido crónico, triste y melancólico, que ha persistido a lo largo de los años, cumpliendo criterios de clara tendencia depresiva y una tendencia en sí a la distimia. Coexiste de manera subyacente a una marcada labilidad afectiva y ante la frustración existencial. Dayan tiene a la vulneración de su autoimagen o cuando las figuras de apego inestable irrumpen sus fronteras psíquicas, su contención emocional se quiebra de una manera abrupta, transitando de la apatía al llanto descontrolado o a la irritabilidad conductual. Al evaluar las funciones ejecutivas, estas presentan una alteración y abatimiento severo de carácter episódico. Al evaluar las funciones ejecutivas podemos notar una alteración y abatimiento severo de carácter episódico, ya que la paciente presenta una anedonia mental completa, perdiendo de manera absoluta la capacidad de sentir placer, gratificación o entusiasmo por las actividades que eventualmente antes le generaban placer y que antes estaban estructuradas a su identidad, tales como lo son la literatura, el activismo social, y esto se desemboca en una bulia o hipobulia episódica severa. La sustentación clínica irrefutable de este suceso, de este colapso neuroejecutivo, se puede observar en la serie entre la segunda y la tercera temporada, en la cual Dayan, tras haber sufrido el fallo en una misión humanitaria en Córdoba, ella simplemente, tras su retorno de la misión fallida humanitaria en Córdoba, Dayan experimenta una incapacidad total para iniciar, planificar, secuenciar o ejecutar conductas básicas dirigidas a un fin. Conductualmente pasa meses postrada interrumpidamente en un sofá, dando así un abandono personal
absoluto, descuidando su higiene, sus hábitos alimenticios, rompiendo la comunicación con su cónyuge y abandonando toda responsabilidad profesional, lo que consolida semiológicamente el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor, recurrente, descompensado. Habiendo concluido con el examen de salud mental formal, pasamos a la formulación clínica y determinantes relacionales, estructurados rigurosamente bajo el modelo biopsicosocial, demostrando que la psicopatología de la paciente no es un evento aislado, sino el resultado de una interacción dinámica de factores. Como factores predisponentes u origen tenemos la existencia de un sistema familiar disfuncional, maltratador y negligente en Boston. El abuso crónico perpetrado por su padre y sus hermanos generó la internalización de un constructo psicodinámico conocido como indefensión aprendida, y que el haber aprendido en la infancia esas conductas defensivas, carencia de un impacto de frenar en sí el maltrato, la paciente Dayan estructuró un esquema cognitivo de desesperanza y minusvalía que se suma al factor sociocultural de una crisis de identidad como inmigrante de tercera generación no integrada, así dando esta crisis de identidad cultural y también relacional. Como factores precipitantes o detonantes, identifiqué varios estresores agudos que llevan su homeostasis psíquica, como en la primera temporada el fallecimiento de su padre, lo cual causó un conflicto familiar con sus hermanos, que ya mencioné anteriormente que eran abusivos psicológicamente y físicamente. También tenemos el choque traumático y un fracaso de sus ideales humanitarios en Cordovia. También posteriormente la ruptura y el divorcio con el señor Bennett Barr. Como factores mantenedores u elementos de perpetuación se destaca el efecto iatrógeno de su entorno relacional en Hollywood y también su perfeccionismo moral autoexigente e insostenible, y una resistencia inicial prolongada al tratamiento de psicofármacos antidepresivos por el sesgo cognitivo de que la medicación anularía su identidad creativa como escritora y además la haría subir de peso. Dentro de estos factores mantenedores también tenemos que realizar una radiografía clínica del engranaje psicopatológico establecido con Bojack Horseman, que es un amigo. Bojack es un personaje complejo que exhibe rasgos estructurales compatibles con un trastorno límite de la personalidad o también narcisista, tiene rasgos narcisistas, caracterizado por impulsividad severa, abuso crónico de sustancias, conductas autodestructivas, autosabotaje y patrones vinculares intensivos e inestables. Al compartir ambos esta herida de infancia, esta herida primaria relacional infantil por negligencia, se produce una neurosis de transferencia masiva, en la cual Dayan adopta de forma inconsciente el rol de salvadora y brújula moral de Bojack. Bojack, no puedo esperar a que seas mejor. Te necesito en mi vida. ¿En serio? Eres el idiota más grande que conozco y tú eres lo único que tiene sentido para mí. Intentando así reparar el trauma de él como un intento proyectivo de sanar su propia historia familiar. Sin embargo, al ser Bojack un objeto clínico altamente inestable, cada una de sus recaídas conductuales y transgresiones actúa como un estresor ambiental continuo que reactiva en Dayan sus esquemas de indefensión, desvaliamiento, autorreproche, cronificando y perpetuando así su cuadro distímico. Finalmente evaluaremos el insight o la conciencia de la enfermedad, en el cual la paciente presenta una evaluación de tipo parcial, ya que gran parte de la cronología de la serie, Dayan racionalizaba sus síntomas atribuyendo exclusivamente a las fallas morales del entorno. No obstante, hacia el desenlace de la obra, logra un insight verdadero, ya que acepta la vulnerabilidad biológica, se adhiere voluntariamente al tratamiento farmacológico y modifica su entorno geográfico y relacional. En cuanto al criterio de derivación, basándonos en la severidad, la cronicidad del cuadro distímico y la recurrencia de los episodios depresivos mayores con afectación neuroejecutiva, el protocolo médico exige una derivación prioritaria e interconsulta al servicio de psiquiatría. Esto con la finalidad de instaurar una terapéutica farmacológica de antidepresivos de primera línea, como lo son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina.
Además del tratamiento farmacológico, este abordaje biológico debe ser coadyuvado de manera obligatoria e interdisciplinaria por el Servicio de Psicología Clínica mediante un enfoque de psicoterapia cognitivo-conductual o dialéctico-conductual, con el objetivo de procesar el trauma relacional de base, reestructurar los esquemas cognitivos desadaptativos y desactivar las dinámicas de codependencia.